¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a comenzar con la realización de el Grinch. Muchas de ustedes ya lo vieron en mis redes sociales, ya lo presenté allí. Así es como quedó, miren qué bonito, con sus piecitos de color negro. Se hace muy fácil, no tienen ustedes la idea de lo fácil que se hace, no tiene absolutamente ninguna costura, lo vamos a hacer de principio a fin y pues así queda bien bonito. Vean, el gorrito, como ya vieron, se le puede quitar y esta parte pues si se les deshace el peinadito que van a ver que le hicimos, pues simplemente van a acomodarlo de esta forma y así es como va a quedar, amigas. Así es como va a quedar nuestro Grinch, súper bonito. Y miren, como les digo, el gorrito, si ustedes quieren omitir el gorro está bien, también se ve precioso y el gorrito de todas maneras se le puede quitar y poner. Así es que bueno, pues vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizarlo, pero antes, como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten, pero den like en este instante, por favor. No saben ustedes la gran ayuda que es que ustedes simplemente con su dedito toquen donde vean la manita arriba y eso es todo y ayudan de una manera increíble al canal. Y si no les gusta, den manito abajo, no pasa nada. También las invito a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, en Instagram cometa-shop-mx y en TikTok Cometa Crochet. Vamos a comenzar midiendo a nuestro Grinch. Es importante saber la medida, amigas. Miren, de la punta del gorrito a la puntita de las botitas mide 35 centímetros. Muy bien. Así es que bueno, si se los llegan a encargar en algún pedido, ya saben la medida. Vamos ahora sí a ver los materiales que vamos a necesitar. Comenzamos con este color granate. Todo el proyecto está realizado con materiales de la marca Sinfonía, excepto ese detalle en blanco que les acabo, bueno, esos detalles en blanco que les acabo de mostrar. Con este color granate vamos a realizar el gorrito y el abrigo de el Grinch. Muy bien, vamos a requerir también el color verde, es color verde hoja. Con este vamos a realizar la carita, las manitas y esta parte del cuerpo del Grinch, las piernas y la barriga. Este es color verde hoja. Les recuerdo que Sinfonía nos pide crochet de 3 milímetros. Yo siempre utilizo el crochet de 2.5 para que el tejido quede bien cerradito y no se vea el relleno y mucho menos se vaya a salir. Muy bien. Vamos a requerir también el hilaza de color negro. Esta es muy poquita en caso de que ustedes le quieran poner las botitas de color negro. Si se las quieren poner en color rojo, pues van a usar el mismo rojo granate. Es bien poquitito el color negro el que se va a utilizar, o en su caso las botitas en color rojo granate. Este material, amigas, es muy hermoso, está bien bonito. Con este hicimos todos los detalles en blanco que ven ustedes en el Grinch, a excepción de el pompón. Aquí en México se conoce como puffy. He visto que en otros países lo conocen como chenil o chenille. Sinceramente no sé cómo se pronuncia, es ese mismo material. Con este vamos a realizar, como les digo, los detalles en blanco que tiene el Grinch en sus botas, en su abrigo y en el gorro. Yo quería hacer con ese mismo material el pompón, pero ahorita les cuento por qué no. Miren.
Aquí este color, bueno, más bien todos estos detalles están realizados con puffy o chenil o chenille. Miren, les repito que yo quería hacer el pompón con este material. Si alguna de ustedes sabe hacerlo con este material, háganlo de esa manera. Yo no sé cómo realizarlo y lo acabé haciendo el pompón con material de la marca Sinfonía. Así es que va a ser muy poquito el material que vamos a necesitar en color blanco también. Vamos a requerir el que es en color verde. Este es un verde un poquitito más encendido, amigas. Vean el color. Yo compré este color en la marca Cardado. Lo compré hace mucho tiempo para un proyecto que tenía y yo nunca lo ocupé y se quedó allí. Y miren, siempre acabamos utilizando invariablemente los materiales que guardamos. Con ese vamos a hacer estos detalles de la carita, la boquita, la nariz, las cejas. Es con este. Es un material en acrílico y es un grosor más grande que el de la marca Sinfonía. Es importante que consigan este grosor más grueso para lograr los detalles, pero si no, miren, con ese también vamos a hacer el pelito que tiene el Grinch en la punta de su cabecita. Si no, amigas, pueden hacerlo igual con el de la marca Sinfonía, pero que sea un poquito más oscuro, amigas. Y si de plano no, pues ya lo hacen con el mismo verde hoja, aunque va a ser difícil lograr los efectos que estamos viendo. Muy bien, este material en la etiqueta no, es un poquito más grueso que el de marca Sinfonía. Ahorita les muestro. Este material nos pide trabajar con crochet de 4 a 4.5 milímetros. ¿Ven? Es un poquito más grueso y sí, por la textura y el grosor nos ayuda más fácilmente a lograr estos detalles, el efecto de los detalles aquí de las cejitas de enojado, la boquita, la nariz, etcétera. Traten de conseguirlo si les es posible. Muy bien. Vamos a necesitar también estos 3 pompones que tiene, déjenme le pongo el gorrito, que se ve más bonito con su gorrito. Bueno, de las dos maneras, porque el pelito se le ve súper bonito. Vamos a necesitar crochet de 2.5. Vamos a necesitar marcador de puntos, una aguja lanera, amigas. Ay, no, esa aguja está bien chueca. Déjenme mejor busco otra. Aquí siempre tengo varias a la mano. Ahí está, esa no está chueca. Disculpen ustedes. Vamos a necesitar también tijeras. Requeriremos un par de ojitos de seguridad. Perdón, antes el relleno sintético. Un par de ojitos de seguridad del número 10 con todo y sus seguros, amigas. Del número 10. Yo sugiero que sean de ese número porque siento que le quedaron perfectos. Quizás más chicos o más grandes no logremos la expresión que tiene el Grinch en su carita. Entonces, de preferencia, el número 10. Vamos a requerir también, amigas, aquí este pompón de abajo, no sé qué le está pasando, es un poquito rebelde, pero vamos a necesitar 3 pompones, de estos que venden ya hechos. Muy bien, yo los compré, estos son más grandes de lo necesario y yo le fui dando la forma para que quedaran como aproximadamente de 1 centímetro de diámetro. Vamos a necesitar 3. Si consiguen pequeños, mucho mejor. Yo los tuve que recortar y miren, alcanzan a ver el de allá abajo, ya se anda como deshaciendo. Ahorita voy a ponerle otro. Y miren, para coser esta parte, al finalizar esta orilla del gorrito, vamos a necesitar una aguja de estas de plástico, simplemente para esconder la hebra al finalizar ese detalle en la orilla. Esas agujas son de plástico y son muy baratas y fáciles de conseguir. Y como les decía hace un rato, este pompón no lo supe hacer con el material de puffy. Si alguien dice, es que ese material en la orilla, amigas, se deshace muy, o sea, una vez que tejemos con él, no tengan problema, no se deshace ni nada, pero en las orillitas le pasa esto.
Si alguna de ustedes sabe cómo se puede evitar eso, yo se los agradecería mucho si me lo hacen saber, pero como no sé, preferí hacer el pompón con material de la marca Sinfonía y creo que se ve bonito. Creo que se hubiera visto mucho mejor con Puffy, pero pues por ese motivo fue el que lo hice mejor con el de marca Sinfonía. Yo les voy a decir cómo realizarlo. Vamos a necesitar una barra de silicón de esta. Hay barra de silicón gruesa y delgada, la vamos a necesitar delgada, y un palito de madera. En el tutorial yo les voy a decir de qué medida lo van a cortar y lo van a forrar. Una vez que lo corten a la medida que yo les diga, lo van a forrar con un poco de cinta transparente. Porque es que yo he hecho proyectos con silicón para que la cabecita quede rígida, pero como es así muy flexible, no me gusta, que a veces tienen cierto movimiento las cabecitas y no me convence del todo. Entonces decidí poner al mismo tiempo el palito de brocheta. Es un palito de brocheta, los vamos a cortar a la medida que les voy a decir yo en el tutorial. Lo van a forrar, como les decía, con cinta transparente, y este palito de madera va a ayudar a que el silicón no tenga ese movimiento y quede un poquito más rígido. Muy bien, así es que vayan consiguiendo la barra de silicón y el palito de brocheta. Y vamos a necesitar también un poquito de silicón frío o caliente para colocar los pompones que van al frente del Grinch. Esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Vayan consiguiendo todo, que vamos a empezar muy pronto y lo vamos a terminar rapidísimo.